La mayoría de los religiosos creen que Dios intenta salvar a todos ahora. Millones creen erróneamente que este es el único día de salvación para la humanidad. Y si uno no se convierte en cristiano antes de morir, se irá al infierno. ¿Es eso lo que realmente sucede? Si eso es cierto, millones de no cristianos estarían sufriendo injustamente en el infierno. Masas de humanos que han muerto nunca han oído el verdadero evangelio. ¿Cómo podrían haberse salvado? Amigo, Dios no es un Dios injusto. Él les dará a esas masas de gente su primera oportunidad de salvación en el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué hay de usted? ¿Está salvo o está perdido? ¿O tiene usted una oportunidad más allá de la muerte? Dios tiene un plan maravilloso para todos los seres humanos. Su deseo es que todos los hombres sean salvos. Como nos dice en 1 Timoteo 2:4. Algunos, para decirlo sin vueltas, han hecho de su vida un desastre. ¿Hay esperanza para usted o sus seres queridos más allá de la muerte? ¿Está usted salvo o perdido? Acompáñenos para la sorprendente respuesta. Saludos cordiales a nuestros amigos de todo el mundo. 2/3 de los humanos ni siquiera dicen ser cristianos. La mayoría nunca han oído el verdadero evangelio. Cuando mueren, ¿se pierden para siempre? ¿Está Dios perdiendo la batalla de salvar al mundo del pecado y del mal? La alentadora verdad es que la Biblia ofrece esperanza para sus familiares y amigos perdidos. Se llama el juicio del gran trono blanco en la Biblia. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Usted debe saberlo. Entendamos lo siguiente. Su Biblia revela claramente una forma de vida exitosa y abundante. El propio Jesús declaró en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El llamado religioso común que usted puede escuchar es simplemente acepte a Jesús en su corazón y será salvo. Pero la mayoría descuida la acción que Jesús mismo nos pidió. ¿Qué acción es esa? ¿Qué falta en esos mensajes? La palabra arrepentirse es lo que falta en tantos falsos mensajes. Amigo, usted no puede ser salvo a menos que se arrepienta. Jesús mismo declaró en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios quiere que todo ser humano se arrepienta, que cambie su forma de vida egoísta y que busque al Dios verdadero. Vaya en su Biblia a Hechos capítulo 2. Este fue el histórico día en que comenzó la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Dios derramó su Espíritu Santo al reunirse los discípulos de Cristo en el Templo de Jerusalén. Vaya en su Biblia a Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro condenó al pueblo por su apoyo pecaminoso a la crucifixión del Mesías, Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo, uno de los primeros pasos para ser salvo es hacer exactamente lo que nos indicó el apóstol Pedro, arrepentirse y ser bautizado. ¿Ha sido usted bautizado, totalmente sumergido en agua? Romanos 6, del 1 al 4, describe el simbolismo. Para más información vea el programa ¿Es necesario el bautismo? Solo escriba el título en la barra de búsqueda del mundodemañana.org para verlo en el sitio web. El mundo tiene ideas inusuales sobre cómo ser salvo. Quizás haya escuchado la expresión, una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué dice su Biblia? El Nuevo Testamento confirma 3 etapas de salvación, pasado, presente y futuro. Una vez que se ha arrepentido genuinamente y haya sido bautizado, habrá sido salvado del castigo de sus pecados pasados por la sangre de Jesucristo. Pero ese no es el fin de nuestra salvación. Note que el apóstol Pablo usa el tiempo presente en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Los cristianos convertidos deben crecer espiritualmente continuamente, como leemos en 2 de Pedro 3:18.
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deben vencer la naturaleza humana con la promesa de la naturaleza divina de Dios, como dice 2 de Pedro 1, del 2 al 4. Algunos quizás estén familiarizados con el himno que dice, venciendo cada día con la espada del Espíritu, firmes en las promesas de Dios. Jesús mismo amonesta a sus 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 a vencer. La máxima bendición de la salvación se da a los vencedores en Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El cristiano genuino incluye el compromiso de buscar el reino de Dios por encima de todo en la vida, como afirmó Jesús en Mateo 6:33. La etapa futura de la salvación se muestra en varias escrituras y promesas. Aquí hay solo 2, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Finalmente seremos salvos por su vida. Mateo 24:13 también da el compromiso de por vida. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La Biblia requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, como dijo Jesús en Marcos 1:15. La salvación es un proceso continuo, y los cristianos recién bautizados deben crecer espiritualmente a lo largo de su vida. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. Vimos la asombrosa promesa en Romanos 5:10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la maravillosa promesa que Dios nos hace. Pero ¿qué hay de los millones que nunca oyeron el nombre de Cristo? Las Escrituras dicen en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Masas de humanos han vivido y muerto y nunca han oído el verdadero evangelio. ¿Cómo podrían haberse salvado? Amigo, Dios no es un Dios injusto. Él les dará a esas personas su primera oportunidad genuina de salvación, en el juicio del gran trono blanco. Vaya en su Biblia, si tiene una mano, a Apocalipsis 20:11. Como veremos más adelante, este gran juicio tiene lugar después del milenio, el milenio de 1000 años de Cristo en esta tierra, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí miles de millones de humanos están ante Dios en una gran resurrección. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí hay masas de muertos resucitados para el juicio. Ellos tendrán una esperanza genuina, tendrán una nueva vida física y una oportunidad de arrepentirse y aceptar la salvación de Dios a través de Cristo. ¿Qué pasa cuando uno muere? Por impactante que parezca, la Biblia enseña que nadie va al cielo o al fuego del infierno inmediatamente después de la muerte. La verdad es que nadie volverá a vivir hasta la resurrección. Los muertos permanecen muertos hasta una de las 3 resurrecciones generales. Amigo, usted debe saber lo que la Biblia enseña sobre las 3 resurrecciones. La segunda resurrección tiene lugar en el juicio del gran trono blanco y da esperanza a los millones de humanos que nunca se han convertido al cristianismo. Ellos tendrán su primera oportunidad de salvación, tendrán su primera oportunidad completa de convertirse en verdaderos cristianos. Repasemos lo que sucede a cada persona que muere. Si tiene su Biblia, ábrala en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15 se conoce como el capítulo de la resurrección. Primera de Corintios 15:12. Aquí el apóstol Pablo da testimonio de la verdad de la resurrección. Algunos miembros de la congregación corintia creían que no había resurrección. Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
O sea, la resurrección es la esperanza de un cristiano. Si no hay resurrección, no tenemos absolutamente ninguna esperanza. Pablo repite este punto en los versículos 16 al 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces incluso los cristianos fieles estarían muertos para siempre. Habrían perecido, como describió Pablo. Pero la buena noticia es, hay una resurrección de la muerte. Ahora observemos otro punto importante. ¿Cómo se refieren las Escrituras a los cristianos que han muerto? 1 Corintios 15, 18. Pablo se refiere a los muertos como los que durmieron en Cristo. Los muertos están muertos. Eclesiastés 9:5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos están totalmente inconscientes, no sienten dolor, no experimentan el paso del tiempo. Incluso los santos fieles, los cristianos genuinos, permanecen en la tumba hasta la resurrección, cuando regrese Cristo. En el juicio del gran trono blanco, como veremos más adelante, miles de millones también serán resucitados para vivir una vida física natural. Esta será la segunda resurrección. La primera resurrección es para los cristianos fieles. Es una resurrección a la inmortalidad, no a la vida física. Esa resurrección es la esperanza de un cristiano. Entendamos, si uno ya se fue al cielo al morir, no habría necesidad de una resurrección. Uno no nace con inmortalidad ni vida eterna. Lo crea o no, la Biblia enseña que un alma puede morir. El alma no es inmortal. Veamos brevemente lo que resulta impactante para muchos. Vaya en su Biblia a Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Esto se repite en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. La palabra hebrea para alma es nefesh, que significa vida física. El alma puede morir. Ningún ser humano tiene un alma inmortal. En 1 Corintios 15:53 vemos que en la resurrección, esto mortal se viste de inmortalidad. Pero ¿cuándo tiene lugar la primera resurrección? 1 Corintios 15:21 al 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La primera resurrección tiene lugar en la segunda venida de Cristo. Eso aún no ha sucedido. ¿Estará usted en esa resurrección? Si genuinamente pertenece a Cristo en ese tiempo, estará en la primera resurrección. Se la llama una mejor resurrección en Hebreos 11:35. ¿Por qué? Porque es una resurrección a vida eterna e inmortalidad. Sí, los santos fieles y los cristianos que murieron esperan en sus tumbas la primera resurrección y el regreso de Cristo. Pero ¿qué hay de los millones de humanos que nunca se convirtieron al cristianismo? ¿Están ardiendo en el infierno? No. Como vimos, todos los que han muerto con excepción de Cristo siguen muertos. Aquellos que nunca tuvieron sus mentes abiertas al verdadero cristianismo estarán en el juicio del gran trono blanco. Estarán en la segunda resurrección. Esta segunda gran resurrección es para juicio. Los resucitados a la vida física comparecerán ante Dios en el juicio del gran trono blanco. Estos son el resto de los muertos, que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 20:5. Ahora note esto en Juan capítulo 5. Jesús habló de esta resurrección al juicio en Juan 5:28. Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o juicio, como lo dicen otras traducciones. Entonces, ¿hay esperanza para los millones de humanos que nunca se convirtieron al cristianismo? Sí que hay. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20 versículos 11 al 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Esta es la segunda resurrección. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La palabra griega para libros es Biblia. La buena noticia es que los libros o Biblia estarán abiertos a la comprensión de las masas por primera vez. ¿Recuerda el valle de los huesos secos descrito por el profeta Ezequiel? Esta resurrección descrita en el capítulo 37 de Ezequiel también tiene lugar en la segunda resurrección. Vaya en su Biblia a Ezequiel 37:5. El Dios creador resucita a los muertos a la vida física. Aquellos que nunca conocieron al Dios verdadero, ahora llegarán a conocerlo muy bien. Ezequiel 37:5. Así ha dicho el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Estos humanos resucitados ahora tendrán nueva vida física en el juicio del gran trono blanco. La segunda resurrección es una resurrección a la vida física. Esta resurrección incluye no solo la casa de Israel, como se ve aquí en Ezequiel, sino también a los gentiles. El libro de la vida finalmente se abre para los resucitados en el juicio del gran trono blanco, como vimos en Apocalipsis 20:12. Esta será su primera oportunidad de conocer la verdad. Esta no es una segunda oportunidad como algunos quieren llamarla. Todos los humanos serán responsables de sus acciones y pensamientos. Pero esta será la primera vez que muchos verán sus pecados al tener la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Otros en la resurrección incluirán a los que fueron víctimas de accidentes, opresión y genocidio. Serán sanados y se les dará la oportunidad de una vida pacífica y próspera y una oportunidad genuina de vida eterna en gloria. Hoy no es el único día de salvación. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El propósito de Dios es darle a todos los que han vivido una oportunidad genuina y justa de ser parte de su familia divina por toda la eternidad. Tristemente, algunos rechazarán la gracia y la salvación de Dios. Se negarán a arrepentirse de sus pecados y a aceptar el sacrificio de Jesús. Pero Dios no permitirá que los seres humanos sufran por toda la eternidad en un estado de amargura, odio y rebelión. Los destruirá en el lago de fuego. Note esta declaración en Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La tercera resurrección es para castigo y destrucción eterna en el lago de fuego. Dios es justo. Él afirma en Hebreos 10:30, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Todos los rebeldes, malvados e impenitentes sentirán la ira de Dios, recibirán el castigo máximo. Finalmente pasemos a Apocalipsis 20:14. Veamos qué sucede al final del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda es la muerte de la cual no hay resurrección. Es la pena máxima. Los malvados serán atormentados mientras estén ante el lago de fuego. Entonces todos los malvados serán arrojados al lago de fuego y aniquilados. Ya no vivirán más. Como nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un gran plan para toda la humanidad. Su plan es seguro y maravilloso. Todos, incluso millones de no cristianos, tendrán su primera oportunidad genuina de responder al verdadero evangelio, de entregarse a su Salvador, Cristo, y de ser parte de la familia de Dios por toda la eternidad.
La verdad sobre el juicio del gran trono blanco es una parte asombrosa del plan de Dios para millones de seres humanos. La verdadera esperanza de todo humano es la resurrección. Amigo, no esté entre los espiritualmente perdidos. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. Usted debe dar los primeros pasos hacia la salvación. Es necesario buscar a Dios, como nos dice en Isaías 55, 6 y 7. Debe arrodillarse si puede físicamente y confesar sus pecados. Dios lo bendecirá al buscar el arrepentimiento y el bautismo. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana hacemos estos videos para ayudarlo a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si lo encontró útil, dele me gusta, comparta y suscríbase al canal para no perderse otro video. Si quiere aprender más, puede pedir gratis la guía de estudio ¿Es este el único día de salvación? En elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.